Te dijera que una sola decisión de aceite tomada en menos de 5 minutos en la tienda de repuestos puede ser la diferencia entre un motor que apenas alcanza los 193.000 kilómetros y uno que funciona silenciosamente más allá de los 644.000. Mismo coche, mismo motor, mismo conductor, nada exótico. La única variable es el aceite dentro del cárter. Hoy estamos hablando de 3 viscosidades que todo conductor reconoce: 0W20, 5W35, W40. Y aquí está la parte que hace que la gente se sienta incómoda. El aceite recomendado en la mayoría de los manuales del propietario no entregó la mejor protección a largo plazo. En pruebas reales de motor, uno de estos aceites funcionó más caliente, se degradó más rápido y mostró metales de desgaste mediblemente más altos a pesar de estar completamente aprobado por fabricantes. En este vídeo no estamos repitiendo opiniones de foros o eslóganes de marketing, estamos desglosando datos reales de motor, análisis de aceite, comportamiento de temperatura, tasas de desgaste y protección a largo plazo. Al final sabrás qué aceite realmente protege tu motor y cuál silenciosamente intercambia vida del motor por economía de combustible. Quédate hasta el final porque el resultado final sorprendió incluso a mecánicos experimentados que han estado construyendo motores durante décadas. Número 1. ¿Por qué esta prueba importa más de lo que piensas? Cada discusión de aceite eventualmente se convierte en ruido. El aceite más delgado ahorra combustible, el aceite más grueso protege mejor. Solo sigue el manual y deja de pensar demasiado. Pero aquí está lo que la mayoría de conductores nunca escuchan. El manual del propietario no está escrito para maximizar la vida útil del motor. Está escrito para satisfacer regulaciones de economía de combustible, estándares de emisiones, pruebas de certificación y promedios de garantía, el ciclo EPA, objetivos CAFE y cumplimiento de emisiones dan forma a las recomendaciones de aceite mucho más que el desgaste a largo plazo a los 320.000 kilómetros. Eso no hace que el manual esté mal, pero significa que está optimizado para cumplimiento, no para longevidad. En lugar de discutir en línea, lo probamos. Número 2. El motor que usamos, sin trucos, sin sesgo. Para mantener esto justo y realista, usamos un motor moderno de 4 cilindros de aspiración natural, tolerancias de fábrica ajustadas, inyección directa, típico de lo que encontrarás en millones de sedanes y crossovers. El motor se condujo bajo condiciones idénticas cada vez, mismas rutas, mismo estilo de conducción, mismo intervalo de cambio de aceite, mismos filtros, mismo combustible, lo único que cambió fue la viscosidad del aceite. La fase 1 usó 0W20 sintético completo, la fase 2 usó 5W30 sintético completo, la fase 3 usó 5W40 sintético completo. Cada aceite permaneció en servicio durante 12.000 kilómetros con análisis de aceite usado, registro continuo de temperatura e inspecciones de desgaste interno. Sin patrocinios, sin marketing, solo datos. Número 3. ¿Por qué estos 3 aceites se comportan tan diferente? Antes de ver los resultados, necesitas entender qué cambia realmente cuando la viscosidad cambia. Un 0W20 es extremadamente delgado a temperatura de operación, reduce la fricción y mejora la economía de combustible, típicamente en alrededor de medio a 1,6 km por litro en conducción real. La desventaja es una película de aceite más delgada y menos margen bajo calor y carga. Un 5W30 se sienta en el medio, mantiene una fuerza de película más fuerte a alta temperatura y ha sido históricamente el punto óptimo de durabilidad para motores. Un 5W40 es el más grueso a temperatura de operación, ofrece la mayor estabilidad de corte y está diseñado para calor, estrés y servicio extendido. Cada aceite es un compromiso. La pregunta real es qué compromiso realmente protege mejor el motor. Número 4. Resultados de la fase 1. 0W20, el favorito del fabricante. Comenzaremos con lo que la mayoría de conductores están usando hoy. 0W20 hizo algunas cosas muy bien. Los arranques en frío fueron excelentes. La fricción interna fue la más baja y la economía de combustible mejoró en aproximadamente 1,1 km por litro en comparación con aceites más gruesos. En papel eso parece una victoria, pero dentro del motor la imagen cambió. La temperatura promedio del aceite funcionó de 4 a 7 grados Celsius más caliente. A los 12.000 kilómetros la pérdida de viscosidad alcanzó el 13%. El análisis de aceite usado mostró aumento de metales de desgaste de hierro y aluminio, nada catastrófico pero claramente elevado. La inspección interna reveló formación temprana de barniz en el tren de válvulas, oscurecimiento más rápido del aceite y una película de aceite residual notablemente más delgada después del apagado. Nota del mecánico: este aceite funciona, pero funciona más duro, hay muy poco margen de error. Número 5.
El problema oculto con 0W20. Esta es la parte que la mayoría de la gente se pierde. 0W20 tiene el margen de seguridad más pequeño. Eso significa que es más sensible al calor, corte y carga. En la conducción real, tráfico de parar y arrancar, largos viajes por autopista, calor de verano, pendientes de montaña, el aceite se adelgaza más rápido y la fuerza de la película cae antes. No destruye motores de la noche a la mañana, acorta su vida útil silenciosamente, un poco a la vez. Número 6. Resultados de la fase 2, 5W30, el término medio. A continuación cambiamos a 5W30, mismo motor, mismo ciclo de conducción, mismo intervalo. La diferencia apareció inmediatamente. La temperatura promedio del aceite bajó entre 3 y 5 grados Celsius. La pérdida de viscosidad se mantuvo por debajo del 5%, los metales de desgaste cayeron entre 35 y 40%, confirmado por análisis de laboratorio. Internamente los cojinetes se veían más limpios, los lóbulos de levas retuvieron una película de aceite más fuerte y el barniz se redujo notablemente. La economía de combustible solo cayó alrededor de 0,5 km por litro en comparación con 0W20. En dinero real eso son céntimos por tanque. En términos mecánicos es una ganancia importante en protección. Número 7. ¿Por qué los mecánicos favorecen silenciosamente el 5W30? Cuando nos sentamos con técnicos veteranos, las respuestas fueron casi idénticas. Un técnico maestro con más de 25 años en el campo lo dijo perfectamente: si quiero que un motor dure, no persigo aceite delgado, persigo estabilidad. Esa oración lo explica todo. 5W30 mostró consistentemente mejor control térmico, resistencia más fuerte al corte y un perfil de desgaste más equilibrado con el tiempo. No fue diseñado para ganar pruebas de economía de combustible o satisfacer hojas de cálculo regulatorias. Su trabajo era simple: proteger metal kilómetro tras kilómetro. Número 8. Resultados de la fase 3, 5W40, el contendiente pesado. Ahora nos movemos al aceite que muchos conductores asumen es la forma definitiva de protección. En papel 5W40 se ve imbatible, película de aceite más gruesa, viscosidad de alta temperatura más alta, excelente resistencia al corte y en ciertas condiciones absolutamente cumple. Lo que nos impresionó inmediatamente fue el control de temperatura. Las temperaturas del aceite cayeron otros 2 a 3 grados Celsius en comparación con 5W30. La pérdida de viscosidad fue casi inexistente, manteniéndose por debajo del 2% después de 12.000 kilómetros. Los metales de desgaste fueron extremadamente bajos, especialmente hierro y cobre, bajo carga sostenida, largos recorridos por autopista, operación de altas RPM y pendientes empinadas. Número 9. Donde 5W40 comienza a trabajar en tu contra. La protección no es solo sobre grosor, es sobre flujo. Aquí es donde los datos revelaron un compromiso importante. Observamos circulación de aceite ligeramente más lenta durante arranques en frío. Hubo retención de dilución de combustible marginalmente más alta. La resistencia de bombeo aumentó durante la conducción de viajes cortos, especialmente en motores utilizados principalmente para viajes rápidos, acelerador ligero y arranques en frío frecuentes. En esas condiciones la viscosidad extra no agregó protección, agregó arrastre. La perspicacia del mecánico fue clara. 5W40 es sobresaliente cuando un motor está trabajando duro, pero si tu viaje diario es de 10 minutos a través de la ciudad, nunca estás accediendo a sus fortalezas. En términos simples, 5W40 es un especialista. Número 10. Comparación lado a lado. Resultados reales. Después de uso idéntico, las diferencias fueron imposibles de ignorar. 0W20 entregó la mejor economía de combustible, pero también mostró los metales de desgaste más altos y la descomposición de viscosidad más rápida. 5W30 mantuvo temperaturas de aceite casi ideales, el equilibrio de desgaste general más bajo y la mejor protección cotidiana. 5W40 ofreció estabilidad excepcional en calor extremo y control de desgaste sobresaliente bajo carga. Número 11. El ganador claro y por qué sorprendió a la gente. Si esto hubiera sido una prueba de pista, 5W40 podría haber tomado la corona. Si esto fuera estrictamente una prueba de emisiones o economía de combustible, 0W20 ganaría. Pero para conductores reales, tráfico real, calor real y kilometraje real, 5W30 entregó la mejor protección general del motor, no el más delgado, no el más grueso, el más equilibrado. Eso es exactamente porque el resultado sorprendió a tanta gente.
Número 12. ¿Por qué 5W30 gana en el mundo real? Aquí está por qué consistentemente salió en la cima. Película de aceite fuerte sin arrastre excesivo, viscosidad estable en amplios rangos de temperatura, excelente control de desgaste sin penalizaciones de arranque en frío. Pérdida mínima de economía de combustible, componentes internos más limpios con el tiempo, protegió mejor que 0W20, fluyó mejor que 5W40, no intentó jugar con las regulaciones, se enfocó en proteger metal. Número 13. Lo que los fabricantes no anuncian. Aquí hay una realidad silenciosa que la mayoría de propietarios nunca escuchan. Muchos motores que ahora especifican 0W20 fueron originalmente validados y probados de durabilidad con 5W30. El movimiento a aceites más delgados no fue impulsado por un cambio repentino en las necesidades del motor, fue impulsado por mandatos de economía de combustible, objetivos de emisiones y presión regulatoria. Es por eso que el mismo motor puede pedir 0W20 en un país, pero 5W30 o incluso 5W40 en otros mercados, diferentes prioridades, mismo hardware. Número 14. Entonces, ¿qué aceite deberías usar realmente? Aquí está el desglose práctico. Sin exageración, usa 0W20 si vives en un clima frío, conduces viajes cortos, priorizas la economía de combustible y cambias aceite frecuentemente. Usa 5W30 si quieres máxima vida del motor, conduces una mezcla de ciudad y autopista, vives en climas moderados a calientes y planeas mantener el vehículo a largo plazo. Usa 5W40 si remolcas, llevas el coche a pista, conduces agresivamente, vives en calor extremo u operas un motor turboalimentado o consistentemente de alta carga. Esto no es sobre aceite correcto o incorrecto, es sobre igualar aceite a la realidad. Número 15. La verdad fuera del registro del mecánico. Cuando preguntamos a técnicos experimentados que usan personalmente en sus propios vehículos, las respuestas fueron reveladoras, ni uno dijo lo que dice el manual. La mayoría admitió usar 5W30 para conductores diarios y 5W40 para aplicaciones de rendimiento o alto calor. Casi ninguno eligió 0W20 a menos que fuera absolutamente requerido. Un técnico lo resumió perfectamente: los números de economía de combustible venden coches, la longevidad del motor vende reparaciones, sé cuál quiero. Conclusión final. Tu motor no se preocupa por las regulaciones, se preocupa por la fuerza de la película de aceite, el control de calor y la estabilidad a largo plazo. En nuestra prueba 0W20 funcionó, pero se desgastó más rápido. 5W40 protegió excepcionalmente bien, pero no siempre fue necesario. 5W30 silenciosamente hizo todo bien, por eso ganó. Ahora dime, ¿qué aceite estás usando ahora mismo y por qué lo elegiste?